Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot y CPDU, Sociedad Anónima, quienes apoyan la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. Bienaventurada Virgen María de Lourdes. La primera aparición de la Virgen María a Bernardita fue el 11 de febrero de 1858. Pese a que primero sus padres y luego el clero del lugar no aceptaron el testimonio de la joven, ella insistió en que la señora le había revelado su nombre, la Inmaculada Concepción. La Virgen se apareció en varias ocasiones y pidió que en ese lugar se levantara una capilla. Allí comenzaron a acudir los enfermos en peregrinaciones que se continúan hasta hoy. Existen testimonios de numerosos milagros de curación ocurridos por la intercesión de Nuestra Señora de Lourdes. Con alegría iniciemos nuestra celebración cantando. Antes que te formaras dentro del vientre de tu madre, antes que tú nacieras te conocía y te consagré para ser mi profeta de las naciones. Yo te escogí, irás donde te envíe y lo que te mande proclamará. Tengo que gritar, tengo que arriesgar, ay de mí si no lo hago. ¿Cómo escapar de ti? ¿Cómo no hablar si tu voz me quema dentro? Tengo que andar, tengo que luchar, ay de mí si no lo hago. ¿Cómo escapar de ti? ¿Cómo no hablar si tu voz me quema dentro? En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, al iniciar nuestra Eucaristía, estamos ya en esta quinta semana del tiempo ordinario. Le pedimos al Señor que podamos aplicar a nuestra propia vida lo que nos dice justamente la palabra del Señor. Iniciamos reconociéndonos pecadores ante Dios. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo,
Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Dios Padre Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Señor, que tu amor incansable cuide y proteja siempre a estos hijos tuyos que han puesto en tu gracia toda su esperanza. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Lectura del primer libro de los Reyes. La reina de Sabá oyó hablar de la fama de Salomón y fue a ponerlo a prueba, proponiéndole unos enigmas. Llegó a Jerusalén con un séquito imponente, con camellos cargados de perfumes, de muchísimo oro y de piedras preciosas. Cuando se presentó ante Salomón, le expuso todo lo que tenía pensado decirle. Salomón respondió a todas sus preguntas. No hubo para el rey ninguna cuestión tan oscura que no se la pudiera explicar. Cuando la reina de Sabá vio toda la sabiduría de Salomón, la casa que había construido, los manjares de su mesa, los aposentos de sus servidores, el porte y las libreas de sus camareros, sus coperos y los holocaustos que ofrecía en la casa del Señor, se quedó sin aliento y dijo al rey: ¿realmente era verdad todo lo que había oído decir en mi país acerca de ti y de tu sabiduría? Yo no lo quería creer, sin venir a ver antes con mis propios ojos. Pero ahora compruebo que no me habían contado ni siquiera la mitad. Tu sabiduría y tus riquezas superan la fama que llegó a mis oídos. Felices tus mujeres, felices también estos servidores tuyos que están constantemente delante de ti, escuchando tu sabiduría. Y bendito sea el Señor, tu Dios, que te ha mostrado su favor, poniéndote sobre el trono de Israel. Sí, por su amor eterno a Israel, el Señor te estableció como rey para que ejercieras el derecho y la justicia. La reina regaló al rey 120 talentos de oros, una enorme cantidad de perfumes y piedras preciosas. Nunca más se recibieron tantos perfumes como los que la reina de Sabá dio al rey Salomón. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. La boca del justo expresa sabiduría. La boca del justo expresa sabiduría. Encomienda tu suerte al Señor, confía en Él, y Él hará su obra. Hará brillar tu justicia como el sol y tu derecho como la luz del mediodía. La boca del justo expresa sabiduría. La boca del justo expresa sabiduría, y su lengua dice lo que es recto. La ley de Dios está en su corazón, y sus pasos no vacilan. La boca del justo expresa sabiduría. La salvación de los justos viene del Señor. Él es su refugio en el momento del peligro. El Señor los ayuda y los libera. Los salva porque confiaron en Él.
La boca del justo expresa sabiduría. Aleluya, aleluya, aleluya. El Santo Evangelio vamos a clamar. Aleluya, aleluya, aleluya. El Santo Evangelio vamos a clamar. Que el Señor Jesús esté con Y ustedes. con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Jesús, llamando a la gente, les dijo: escúchenme todos y entiéndanlo bien. Ninguna cosa externa que entra en el hombre puede mancharlo. Lo que lo hace impuro es aquello que sale del hombre. Si alguien tiene oídos para oír, que oiga. Cuando se apartó de la multitud y entró en la casa, sus discípulos le preguntaron por el sentido de esta parábola. Él les dijo: ¿ni siquiera ustedes son capaces de comprender? ¿No saben que nada de lo que entra de afuera en el hombre puede mancharlo? Porque eso no va al corazón sino al vientre, y después se elimina en lugares retirados. Así Jesús declaraba que eran puros todos los alimentos. Luego agregó: lo que sale del hombre es lo que lo hace impuro, porque es del interior del corazón de los hombres de donde provienen las malas intenciones, las fornicaciones, los robos, los homicidios, los adulterios, la avaricia, la maldad, los engaños, las deshonestidades, la envidia, la difamación, el orgullo, el desatino. Todas estas cosas malas proceden del interior y son las que manchan al hombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, qué hermosa esta lectura, este Evangelio, ¿verdad? Lo que viene a decirnos hoy, ¿qué es lo que mancha verdaderamente al hombre? Va ebelañane muy vaína, tenamba elañanderajaina petape vaire. Da ese yo que era porque ya fulano ya por la iba ahí. Bueno, por ahí pueden ser, ¿verdad?, situaciones que nos pueden influenciar porque son mal ejemplo para nosotros, etcétera, etcétera. Pero, queridos amigos, como dice el Padre Ceciño en esa música, la decisión es tuya, la decisión es tuya. La decisión es tuya, queridos hermanos. Entonces, de ahí que tú eres ese tamba, que tú eres ese ave, alguno verde mía lleva, porque yo voy a hacer la justicia. Y que tú eres un de cualquier verde mía lleva, y que tú hanguanza, eres ya poco cualquier viroreía lleva. Y entonces te estoy comprando, ¿verdad? Te estoy sobornando. Y entonces la decisión es tuya. Aunque con la ñande yara este día la ñande boeseina y ñande, nada que viene de afuera le puede manchar al hombre. ¿Por qué? Porque en realidad, si nosotros estamos haciendo el mal, si nosotros estamos en la corrupción, si nosotros estamos en el mondajá, en la sobrefacturación, si estamos en esto y en aquello, si aceptamos sobre o no sobre, etcétera, etcétera, la decisión es tuya. ¿Entienden, queridos hermanos? Ñandela ya decidía, Gina. ¿Entienden? Y claro, cuanto más entramos en una situación así, después es mucho más difícil pedir y exigir y decir algo a alguien, ¿verdad? Porque ya entramos, queridos amigos, nos manchamos. Ciertamente que podemos cambiar, no hay ningún problema, pero claro, una vez que nosotros entramos y entramos y entramos, después es mucho más difícil, ¿verdad? Es lo que pasa con tanta gente que ha entrado en la corrupción y después ya les cuesta salir. Por una parte, porque entonces todo es plata dulce, todo es así, parece que es sencillo. Pero sin embargo, la decisión de arruinar a unos hermanos, de arruinar a una comunidad, esa decisión es nuestra.
Lo que sale del hombre es lo que lo hace impuro. Lo que sale. Va el sea pene acá. Va el sea pene awi. Va el ande decidía. Va el andere hipotá. Va el are usea alare ya posea. Upea de neacane oasa. Neacane oasa. Entonces, queridos amigos, una de las cosas que yo escuchaba tanto, ¿verdad? Escuchaba tanto desde pequeño, ¿verdad? No solamente en mi casa, mi papá que justamente decía la misma cosa, ¿verdad? Sobre esta cosa, será, ¿cuál decisión va de la decidida de la licuata va para allá bota pero ya tendré porque tan va utan de opa yo lo utan de. Pero no solamente, como le está diciendo, en mi casa, ¿verdad? Sino que también, yo recuerdo en el colegio salesiano allá en Concepción, ¿verdad? Ahí también estaban los hermanos maristas. Ese cuando tenía hermanos era Vicente, tenía español. Carape tenía lente y tenía hermano Vicente. Y él hablaba mucho, ¿verdad? Y nos daba también la catequesis, recuerdo los domingos, más de 1000 mitad y que estábamos ahí. Entonces ayudaba ahí a los salesianos, porque los maristas tenían ahí a media cuadra, ¿verdad? Su comunidad de los hermanos maristas. Y bueno, y justamente todas esas cosas que nada más que ellos lo que estaban haciendo es reflexionar este mismo evangelio. Esto es hablar de Dios, queridos hermanos. Yo no sé por qué tanto algunos dicen tenemos que hablar de Dios. Y siempre que hablamos de estas cosas, yo no sé qué quiere decir para algunos hablar de Dios, ¿verdad? ¿Será que quieren que se hable de angelito? Que hablemos, no sé, de qué color es el ojo de la Virgen María? No sé, ¿qué quiere decir hablar de Dios, verdad? Aquí te está diciendo bien. Dice, porque es del interior del corazón de los hombres de donde provienen las malas intenciones. Entonces yo no sé si estoy hablando de política porque estoy diciendo que hay muchos que justamente del interior de su corazón, entonces que provienen sus malas intenciones. Malas intenciones. Las fornicaciones, los robos. Eso voy a hablar de política. O me parece que hablar aquí justamente Dios nos está diciendo esto. Los homicidios, los adulterios, la avaricia, la maldad, los engaños, la deshonestidad, la envidia, etcétera, etcétera. Hombo perereñan de ave veñan de yara lleva la diccionario y cual cañan de tamba. O menos recoge veña cabe ante y sente hina con pepe por lo menos de. Así que queridos hermanos, ya llero de miñan de que tu hanguay sala jay kwami. Veñan de yara y añan de este día. Y para que podamos hacer caminar y entender que la gracia de Dios está presente con nosotros y la decisión es nuestra. ¿Cómo vamos a decidir hacer nuestro camino? ¿Cómo nosotros nos vamos a empeñar para salir adelante? Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor nuestras peticiones. A cada oración respondemos. Te lo pedimos, Señor. Te lo pedimos, Señor. Por nuestra Iglesia, para que escuchando la palabra de Dios y perseverando en la oración, llegue a construir el reino de Dios. Oremos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por los que viven sin fe, para que abran sus corazones al don de la fe y aprendan a creer mediante el testimonio de los cristianos. Oremos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por nuestros hermanos difuntos, para que reciban la salvación por la misericordia de Dios Padre. Oremos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Padre de bondad, escucha todas estas oraciones que acabamos de presentarte por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, por este pan que nos diste.
fruto de la tierra y del trabajo de los hombres. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor. El vino tú nos lo diste, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad, y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad, y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oración. Señor Dios nuestro, tú que nos has dado este pan y este vino para reparar nuestras fuerzas, conviértelos para nosotros en sacramento de vida eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Pues por amor creaste al hombre, y aunque condenado justamente lo redimiste por tu misericordia, por Cristo Señor nuestro. Por Él los ángeles y arcángeles y todos los coros celestiales celebran tu gloria, unidos en común alegría. Permítenos asociarnos a sus voces, cantando humildemente tu alabanza. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos está el cielo y la tierra de su gloria. Hosana, 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 hosana en el cielo. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Hosana, 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 hosana en el cielo. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo,
Cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que sea derramada por ustedes y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro Obispo, con todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también, Señor, de nuestros hermanos que ya se durmieron en la esperanza de la resurrección. Admítelos a contemplar la luz de tu presencia en el cielo. Ten misericordia de cada uno de nosotros y así con María la Virgen, Madre de Dios, auxiliadora de los cristianos, la Virgencita de Caacupé, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Queridos hermanos, con mucha fe y confianza decimos la oración que Él nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras seguimos esperando la segunda y definitiva venida gloriosa de nuestro Salvador, Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a cada uno de nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu Evangelio, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Jesucristo, tu pañandeyara o besara reipe aba angai para puwe
poriahu bereko. Jesucristo, tu pañan de yara obeshara. Greipe aba, angai para pewi, ore poriahu bereko. Jesucristo, tu pañan de yara obeshara. Reipe aba, angai para pewi, orembo puawapu. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Amén. Oración de comunión espiritual. Señor, ¿a quién Creo, iremos? Jesús mío, que estás real y tienes verdaderamente palabras presente de vida. en el Santísimo Sacramento del altar. Nosotros hemos Te amo sobre creído todas las cosas y que tú deseo eres recibirte en el mi Hijo alma. de Dios. No pudiendo hacerlo ahora Soy el sacramentalmente, pan que os ven da al la menos vida espiritualmente a mi eterna. corazón. El que viene Y como si a ya mí te no hubiese tendrá recibido, hambre. te abrazo El que y me uno viene del todo a mí ti. no tendrá sed. Señor, no permitas que Así jamás me ha aparte de hablado ti. Jesús. Amén. Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida. Nosotros hemos creído que tú eres el Hijo de Dios, el que viene al banquete de mi cuerpo. En mí vive y yo vivo en él. Brotará en él la vida eterna y yo lo resucitaré. Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida. Nosotros hemos creído que tú eres el Hijo de Dios. Oración final. Señor, tú que has querido hacernos participar de un mismo pan y de un mismo cáliz, concédenos vivir de tal manera unidos en Cristo que nuestro trabajo sea eficaz para la salvación del mundo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con Y ustedes. con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Y nos dirigimos con nuestra oración a nuestra mamita del cielo, la auxiliadora de todo cristiano. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía. Podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que Dios les bendiga a todos. Amén. Mientras recorres la vida, tú nunca solo estás. Contigo por el camino, Santa María va. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Aunque te digan algunos
que nada puedes cambiar. Lucha por un mundo nuevo, lucha por la verdad. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Si por el mundo los hombres sin conocerse van, no niegues nunca tu mano al que contigo está. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Aunque parezcan tus pasos inútil caminar, tú vas haciendo caminos, otros los seguirán. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Ven con nosotros a caminar, Santa María.